Bueno, buenas tardes, un gusto estar acá. Un gusto también ver a colegas que desde mi disciplina, el trabajo social, como por ahí la vi a Flor Altamirano, siguen luchando y peleando por un ámbito, digamos, que tiene muchos desafíos, aún hoy a pesar de tantos avances. Bueno, ahí. No, me parece que está bien. Bueno, mi idea en principio es plantear las dificultades de la escucha de los equipos de salud. Y también después, como pertenezco a un dispositivo, como decía Virginia, en un hospital público, es ver cómo nosotros intentamos con nuestra práctica combatir el silencio y los factores inhibidores o negadores de la escucha del padecimiento de los niños. Creo que nos convoca, digamos, una vez más, el sufrimiento de los chicos y de su familia, pero yo agregaría algo, digamos, el sufrimiento que también nos atraviesa a los profesionales. Es, digamos, para mí impensable abordar el sufrimiento de las personas con las que nosotros trabajamos sin abordar nuestro propio sufrimiento como trabajadores y entender cómo las condiciones que hacen a esa atención dignifican o perjudican la atención a los usuarios. Me quedé pensando mucho en el título, ¿no? Escuchas pendientes, y en función de eso armé unas preguntas. ¿Qué es lo que se escucha? Esta pregunta se genera en que muchas veces observo una tendencia a los adultos a callar el sufrimiento infantil. En la escucha priorizamos muchas veces nuestros temores, temores a perder nuestra confortabilidad, temores a perder nuestros saberes. Frente al relato del horror sale casi automáticamente un enunciado: hagamos la denuncia. Y yo me permito preguntar, absolutamente cuestionable, ¿no? ¿Por qué no se prioriza la construcción con los chicos, las chicas y sus adultos cuidadores en un enunciado en vez de una denuncia que permita atravesar ese horror para llegar después a la construcción de una estrategia que incluya a los organismos proteccionales? Los fragmentos de la vida que traen los chicos en sus cuerpos, en sus relatos, a quien se anima a escuchar y a quien puede escuchar, hablan de la deshumanización. Hablan de las luchas contra la deshumanización. Hablan de sus dudas, hablan de sus rabias, pero también, en muchísimos casos, hablan de la esperanza, hablan de la resistencia y de las estrategias de salida. Así evitamos las rotulaciones, ¿no? Nos nominamos como equipo de familias vulnerables, que aunque atendemos la violencia, no nos nominamos como equipo de violencia, como un primer intento de evitar estas rotulaciones. Otra pregunta para mí muy importante es en qué contexto se arma o qué contexto condiciona la escucha del equipo de salud. Hablando de esto, pienso también en las condiciones que tenemos como trabajadores y trabajadoras para sostener esa escucha. ¿Qué condiciones exigimos o qué condiciones nos damos para esto? Hospitales, defensorías, escuelas, con compañeros abarrotados de situaciones urgentes que ponen instituciones contra instituciones, siendo esto otra variable que obtura la escucha para construir salidas alternativas. Contratos de locación de servicio, falta de condiciones mínimas. Cuando vi el cuadro que me antecede, yo iba a traer uno que es Sin pan y sin trabajo. Hay dos autores, a mí particularmente me gusta mucho de la Cárcova porque también tiene un niño y un padre mirando esa fábrica que se sienta y una madre, digamos, dando de amamantar a su niño. Entonces yo pensaba que si tuviera que buscar una pintura hoy para representar lo que la Cárcova quiso representar, haría sin compu, precarizados y sin lugar, que es como la mayoría de los trabajadores están de hospitales públicos, de centros de salud, estamos trabajando hoy, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, y me animo a decir por los compañeros de provincia que están en condiciones similares. Hubo y hay un plan para derrocar y para desaparecer un paradigma. Y aún más engañosamente han vaciado las instituciones que le daban cuerpo a esas ideas. Pretenden dejar vacía a una normativa, a un paradigma. Por eso creo que los que trabajamos en infancia debemos tomar una postura crítica al respecto y saber que la reconstrucción se da en este contexto.
Por eso, este trabajo necesita superar las fragmentaciones, trabajar con niños víctimas de violencia, trabajar con ese sufrimiento con el cual se acerca la población al hospital, requiere superar fragmentaciones, fragmentaciones de la política, fragmentaciones interinstitucionales, fragmentaciones disciplinares, fragmentaciones territoriales. Necesitamos construir prácticas para alojar la escucha en el sufrimiento, para alojar los encuentros y desencuentros de quienes tenemos la oportunidad de intervenir desde la perspectiva del reconocimiento y ejercicio efectivo de los derechos de los niños y las niñas. En relación a Crescencio, ¿no? Aparece aquí, entre tantas otras, el reto, la descalificación a una forma de vida. Aparece la imposición a distintas formas de nominar, porque imponer implica anular las diferencias, pretendiendo siempre la homogeneidad. ¿Por qué no pensar que las diferencias pueden convivir? ¿Por qué no verlas, y en ese caso también enseñarlas, las diferencias como diversas e enriquecedoras? ¿Por qué se da una imposición desde un poder? Porque este poder es colonizador. Se impone una forma de ver y una forma de mirar la realidad relacionada con la mayoría blanca, rica y adulta. No dejo de recordar, leer a Menéndez cuando él hablaba de lo que era la accesibilidad, particularmente la accesibilidad simbólica en este caso, cuando miré esta viñeta. Y después, bueno, la de los niños unidos por ser gitanos, ¿no? Niños expresándose, niños compartiendo sus dudas, niños compartiendo sus enojos. De nuevamente la imposición en la nominación y ahora claramente con el diccionario. Relacionaba este poder del diccionario con el compañero que presentó el DSM, ¿no? ¿Qué poder tienen? ¿Qué poder de inclusive algunas cuestiones de protocolo? Cómo niegan a veces la posibilidad de la creación frente a eso único, inédito que se presenta en la clínica. Aquí aparece, digamos, la rotulación, pero también aparece otra lógica. La lógica resistente, donde nacen comentarios como injusticia, esto es un insulto, esto es una mentira, también presentes en todas personas víctimas de violencia. Y la viñeta de los sistemas de salud, ¿no? Los tiempos de espera que se conjugan por una lógica estatal perversa que impide un diálogo entre saberes, saberes que tienen lógicas de reproducción y también tienen lógicas de creación. Escucho como frente al reto, a la no escucha, toman lugar en el discurso de la población el medicamento. Vamos solo a la farmacia, dicen, y recuerdo también a Menéndez que presta atención a la contradicción existente entre los valores de la biomedicina y de la medicina tradicional americana. Más allá de analizar, de criticar a la medicina y a las tendencias de la formación de grado, esto, si no se da con un análisis del sistema en el cual vivimos, es incompleto. El apuro de la escucha niega la pregunta, el apuro de la escucha niega el saber. Y María, particularmente, que es la situación que nosotros trabajamos en el hospital, ¿no? Aparece acá también como una muletilla en el relato. Contame qué te ha pasado, en repetidas ocasiones, donde muchos de los profesionales desconocemos un circuito crítico a la cual son expuestas las personas con las violaciones de derechos y las personas donde se viola también sus reclamos. ¿Cómo esto incide en la subjetividad? Un contame que es síntoma de la revictimización que no cesa, un contame que es síntoma de un sistema que no está preparado para atender a los chicos. Banalizamos el tratamiento de las víctimas, banalizamos la palabra de los chicos, de las violaciones a sus derechos sexuales. Mi idea también, y digo, para finalizar, es, digamos, pensar cómo todo el circuito, digamos, lo vuelvo a repetir, condiciona a los profesionales. En este sentido, me gustaría por ahí contarles cómo nosotros trabajamos desde el Hospital Tornú, sin por ahí dejar lugar a la última viñeta,
donde aparecen claramente las rotulaciones de las disciplinas de la salud ante un niño, con estudios y diagnósticos, y digamos, a mí me llamó la atención que era uno de los únicos donde no se hablaba, digamos, no se tomaba la palabra oral, ¿no? Y ahí aparece, digamos, la música quizás como un intento de hablar frente al dolor. Nuestro trabajo desde el hospital es acompañar la tramitación de la violencia, lo que significa para un ser humano y el grupo que sostiene a ese niño entender qué es la violencia, nominarla, hablarla, que la nominación y el cuestionamiento implican todo un proceso de desnaturalización de que el mundo y las relaciones humanas son de esta manera. Nosotros somos un equipo que está compuesto por pediatras, psicólogos, psicoanalistas, psicopedagogos, musicoterapeutas. Ahora se está, digamos, acercando una policultora que está por ahí, ¿vale? Que está por ahí. Y contamos también con la presencia de distintas residencias, la de Residencia de Educación para la Salud, la Residencia de Trabajo Social, a veces viene también la Residencia de Salud Mental, aunque es más cortita, digamos, su rotación. Y atendemos a chicos derivados desde el servicio de pediatría, y nosotros lo que decimos que siempre hablamos que abordamos la presunción de una situación, porque hay indicios, casi como síntomas que decía el compañero, hay indicios físicos, psicológicos, discursivos y relaciones familiares que hablan de una subordinación de los niños a una lógica particular del adulto, ¿no? Quedando así de alguna manera despojados de su niñez, donde se inserta centralmente en los vínculos familiares y en, digamos, la cultura, el abuso de poder, que en los casos, digamos, donde nosotros trabajamos de incesto, se construye intergeneracionalmente. No podemos dejar, digamos, de hablar de distintas variables que juegan en la aparición, digamos, del hecho violento y particularmente del abuso sexual o del incesto, que es más la realidad con la que nosotros trabajamos. La violencia significa entonces para nosotros una relación de poder, un poder asimétrico, donde hay una cosificación tanto del cuerpo como de la subjetividad de ese niño. Entonces, bueno, frente a esto nosotros nos denominamos como un dispositivo interdisciplinario de acompañamiento de la situación. Acompañamiento que, por otra parte, también se puede dar porque somos un equipo que mayormente está conformado por gente de planta. Yo digo, cuando digo gente de planta, digo, no me gusta que me confundan con un potus, pero en salud tenemos así, ¿no? Los de planta somos como algo más estable con todos los devenires que hay en relación a esto. Pero somos un equipo de trabajo, con toda la alegría que significa eso y con todas las dificultades que significa esto, por las discusiones, por el exceso de trabajo, pero la permanencia, la posibilidad de discutir una línea teórica, una línea conceptual, una línea política, es algo que facilita mucho transitar esos círculos, digamos, de Dante del infierno, ¿no? Como es el abuso sexual hacia los niños. Tenemos reuniones de equipos semanales, muy a veces controversiales, siempre muy dinámicas, donde realizamos la discusión de lo que son los seguimientos de los niños, niñas y sus familias, y también donde se realizan las admisiones. Como equipo contamos con la maravilla de poder ser supervisados una vez por mes. Actualmente tenemos una supervisora, Vicky Cohen, a quien agradecemos mucho todas esas charlas con las cuales nosotros podemos, digamos, transitar estas situaciones, y también supervisamos a otros equipos que trabajan con problemáticas muy similares, como es la trata y la explotación, chicos con consumo de Paco, que son realidades que atraviesan, digamos, a nuestra infancia y adolescencia en Capital Federal. Y también los dispositivos están cruzados, digamos, por ejes transversales que tienen que ver con la promoción de la lectura. Tenemos una biblioteca y Victoria Morana, que es una licenciada en letras, que promueve, digamos, también la interconexión de los chicos a través del cuento, a través de la creación de narrativas. Este es uno de los dispositivos con los que contamos. También las tardes del Tornú, donde las madres a veces tejen, a veces charlan, hablan de la vida, y se constituye un grupo, digamos, de pertenencia, en las cuales pueden socializar distintos recursos y distintos saberes. Una cuestión, digamos, a veces muy enunciada,
también que puede ser una cáscara vacía es el trabajo interdisciplinario, ¿no? El análisis de las situaciones permite interdisciplinariamente, cuando tenemos la capacidad de abrirnos y dejarnos ver las coincidencias y las diferencias que tenemos con, digamos, los enunciados del otro, de cómo las disciplinas miran esa misma realidad, de enriquecernos con este discurso. Cuando podemos hacer eso, digamos, construimos estrategias de intervención y cada cual, digamos, aporta a una estrategia sin defender, pero sí conservando la propia especificidad. Tendemos a sostener los vínculos saludables en la construcción de redes de sostén primario y redes de sostén secundaria que se dan en el territorio. Y fuertemente un gran desafío es trabajar en la intersectorialidad, por estas cuestiones que yo les decía de la gran fragmentación, ¿no? A veces, me acuerdo cuando salió la 114, los hospitales, con gran razón, éramos considerados como los portadores, digamos, del paradigma de la situación irregular de los niños, ¿no? Antes de su sanción, nosotros teníamos ordenanzas de defensores de menores que decían que teníamos que denunciar tal o cual situación, no dejando posibilidad, cierta autonomía en la definición de nuestras estrategias de intervención y sobre todo, digamos, obstaculizando nuestra escucha. Nuestra escucha para ese sufrimiento que siempre es pendiente, pero siempre hay que hacer algo más. Y en relación a esto, el equipo tiene 3 instancias: la de admisión, la de seguimiento y la de cierre. La de admisión en general llegan, digamos, por muchas vías, principalmente por esa atención que le dan los pediatras en el servicio de pediatría, pero pueden venir por defensorías, por escuelas, por madres que conocen a, digamos, distintas vecinas, por tías que traen a sus sobrinas. Y la admisión en general se prioriza la escucha del adulto que trae al niño para entender qué fue lo que fue pasando, en qué contexto, para analizar las cuestiones que tienen que ver con las redes de atención secundaria, pública, para articular con las escuelas y otras instituciones que están interviniendo y obviamente para dar lugar al relato tanto del adulto y después el niño lo va a hacer con la psicóloga o la psicopedagoga que siga su situación. Ahora les voy a hablar fuertemente del seguimiento, de cómo nosotros realizamos el seguimiento y cuando llegamos a un cierre o lo que se llama un alta o una despedida transitoria, como nosotros decimos. Estas son todas las instancias que hacen al seguimiento, ¿no? El abordaje psicoterapéutico individual, grupal a través de otro dispositivo transversal que es musicoterapia. Por suerte tenemos la posibilidad, creo que nuestro hospital es uno de los pocos que logró un nombramiento gracias a que esos colosos del modelo médico hegemónico, como le llaman, para mí, entre paréntesis, la hegemonía está en todas las disciplinas de la salud, no solamente en la medicina, pudo hacer que ingresara una musicoterapeuta a nuestros dispositivos. Entonces tenemos 2 musicoterapeutas que arman espacios, digamos, de comunicación, de diálogo, de tratamiento con los niños. Realizamos el seguimiento pediátrico y tratamos que la misma pediatra pueda supervisar con otro pediatra o pueda seguir las situaciones de los chiquitos y chiquitas que atendemos y articulamos con espacios de socialización del niño o de la niña, ¿no? Una gran tarea es, y acá siempre me acuerdo de Ganduglia con su aporte en relación a lo que son, digamos, las madres de las chiquitas o chiquitos víctimas de incesto, ¿no? Es el acompañamiento a los adultos significativos y tratar de evitar, digamos, lo que son las revictimizaciones secundarias. Ella planteaba siempre que cuando hay un niño o una niña, digamos, abusada o víctima de incesto, también hay una madre o una madre víctima, digamos, de múltiples abusos. La escucha, digamos, así como se instalaba esto transgeneracionalmente, la escucha de los propios abusos, la perspectiva de género, la perspectiva de clase, las variables, perdón, de etnia, y obviamente una fuerte cultura adultista hablen nuestras posibilidades, esa escucha atenta que hay que tener al discurso del niño y también al discurso de los adultos. Asesoramientos en las gestiones interinstitucionales y articulación con las instancias protectoras de los niños. La reconstrucción fuertemente es de la historia familiar y cómo se centra la violencia y los abusos en las historias familiares.
Discutimos acerca de las pautas de crianza, discutimos de cómo se construyen los límites, analizamos la sintomatología y toda la atención está dirigida al sostén de los adultos y centralmente del niño. Acá, digamos, muestran las fotos de cómo son los espacios de musicoterapia después de nuestras reuniones de equipo y en las cuales participan tanto niños, digamos, como adultos. Para finalizar, digamos, nosotros creemos que la violencia se relaciona fuertemente con el silenciamiento. La amenaza de guardar secreto y de no contar lo que ocurre profundiza el daño sobre el chico y además violenta el universo perceptivo y hace que desconfíe de los adultos que estamos con él. La intervención del equipo, digamos, se fundamenta en la escucha del niño, en la percepción de su malestar y en la legalización, digamos, de que aquello por lo que atraviesa dolorosamente es algo que hay que modificar. Y está el tiempo y que están otras compañeras que va a ser muy interesante de escucharla. Esta es una frase que nos sostiene muchas veces en la adversidad por ese horror que escuchamos, en la adversidad por nuestras propias condiciones laborales, pero también con la confianza y la alegría de que estamos, digamos, construyendo otras posibilidades de escucha y otras posibilidades de construcción del humano, ¿no? Hacer de la interrupción un camino nuevo, de cada caída un paso de danza, del miedo fuertemente una escalera, del sueño un puente y de la búsqueda de un encuentro. Muchas gracias.